En mi vídeo anterior os hablé de la mierdificación de Windows 11 y de las actualizaciones de Windows, y muchos recomendasteis dar el salto a Linux. Pero, ¿es posible dar ese paso sin renunciar a ciertas ventajas? ¿Hasta qué punto Microsoft nos tiene secuestrados en su sistema operativo gracias a la ingente cantidad de software que solo trabaja en Windows? ¿Es realmente una mera cuestión de costumbre y todo es posible hacerlo en Linux con el mismo resultado que en Windows? Argumentos a favor y en contra en este vídeo. Bienvenidos a Dr. Windows. ¿Quieres poder comprimir tus vídeos, editarlos y pasarlos a otros formatos de la manera más rápida y sencilla? ¿Y qué me dices de mejorar imágenes antiguas o de baja calidad gracias al poder de la inteligencia artificial? Ahora puedes hacer todo eso y mucho más con Winx Video AI, la herramienta todo en uno con la que podrás mejorar, convertir, grabar y editar vídeos de calidad cinematográfica en cada cuadro. Y es que Winx Video AI es capaz de aprovechar la aceleración de tu GPU para estabilizar imágenes en movimiento, aumentar su tasa de cuadros por segundo o incluso multiplicar por 4 la definición de tus fotos y vídeos. ¿Quieres comprobarlo? Pues descarga ya la versión gratuita de Winx Video AI desde el enlace en la descripción. Muy a menudo, en los comentarios de mis vídeos, leo llamadas de los usuarios a cambiar Windows por Linux. Y si bien yo no tengo nada absolutamente en contra de Linux, de hecho es todo lo contrario, a veces se peca de brocha gorda al asegurar que con Linux es posible hacer todo lo que se hace en Windows igual de bien o mejor. Sin embargo, es necesario detenernos un poco en lo que implica verdaderamente pasar de un sistema operativo a otro, no solo en términos de compatibilidad, sino de funcionalidad y de calidad de vida. Probablemente la idea predominante que transpira en muchos de esos comentarios es que cambiar un programa de Windows por otro de Linux es una decisión personal, que si no lo hacemos es por mera costumbre, por pereza mental de cambiar de paradigma, y que existen en Linux alternativas a todos los programas que normalmente utilizamos en Windows. Y es aquí donde surge la cuestión de si estamos secuestrados por el software para Windows o por nuestros propios prejuicios contra el software libre. Mi tesis es que probablemente hay una parte de verdad en ambos puntos de vista. Lo cierto es que el secuestro a través del software es para muchos usuarios muy real en Windows, tanto de forma accidental como deliberada. Uno de los ejemplos más claros es, para mí, el software de Adobe. Dejando de lado Adobe Premiere, ya que uno de sus principales competidores, el editor de vídeo profesional DaVinci Resolve, tiene versión para Linux, la mayor parte de programas que pertenecen a la suite Creative Cloud no tienen alternativa equiparable en Linux. Por ejemplo, GIMP, que se propone como alternativa de código abierto a Photoshop, tiene en comparación importantes deficiencias de funcionalidad y usabilidad. Algunas de las principales incluyen las herramientas de selección automática y ajuste de selección, los ajustes automáticos de brillo y color, la compatibilidad con los formatos de imagen nativos de cámara, la facilidad de uso de la interfaz de usuario y las herramientas en general, y obviamente las últimas funciones asistidas por inteligencia artificial. Francamente, no hay color. Y puede decirse lo mismo de Illustrator, InDesign, Audition y muchas otras aplicaciones que forman parte del paquete creativo. Por tanto, para los profesionales que necesitan estas herramientas y quieren ser el máximo de productivos, pasar de Windows a Linux no es una simple cuestión de preferencia. En contraste, Microsoft Office no puede utilizarse como excusa para optar entre Windows o Linux, ya que la alternativa más popular en Linux, LibreOffice, proporciona idéntica funcionalidad y permite obtener los mismos resultados en prácticamente el mismo tiempo. Y ese es el caso de muchos otros programas, como el ya mencionado DaVinci Resolve, OBS, la mayoría de los navegadores web, incluyendo Microsoft Edge, clientes de correo, software para el diseño 3D como Blender y Maya y muchísimos otros. La conclusión es que si bien muchos usuarios viven, de hecho, secuestrados por el software para Windows, muchos otros podrían plantearse el cambio a Linux, aunque siempre con el esfuerzo extra de tener que aprender a moverse en un entorno nuevo y acostumbrarse a utilizar la ventana de terminal de una manera mucho más frecuente que en Windows. Esta situación no forma parte de un siniestro plan para hundir a Linux y promocionar el uso de Windows, sino al modelo de negocio y desarrollo de las diferentes compañías de software. Adobe, por ejemplo, no solo considera que desarrollar para Linux no vale la pena, sino que ha adoptado un modelo por suscripción que en mi opinión es totalmente anticonsumidor. Sin embargo, Blackmagic Design y muchas otras desarrollan para ambos sistemas, disponen de una versión gratuita de software muy funcional y no exigen una cuota mensual, sino un pago único por el acceso a las funciones más avanzadas.
Nos parezca mejor un modelo u otro, lo cierto es que las empresas tienen derecho a establecer la estrategia comercial que estimen más conveniente para sus intereses, y si eso excluye desarrollar para Linux, no hay nada que podamos hacer. Otro ejemplo de esto que comento es el de Nvidia, cuyos controladores para Linux no tienen ni de lejos la calidad y estabilidad de los que lanza para Windows. Por este motivo existen controladores de código abierto desarrollados por la comunidad, pero claro, no incluyen las últimas mejoras relativas al rendimiento en juegos recientes y vienen con sus propios problemas técnicos, siendo más o menos difíciles de instalar, configurar y mantener en función de la distribución de Linux escogida. En cambio, AMD facilita una versión de sus controladores para Linux que no solo está a la par con su equivalente en Windows, sino que en ocasiones llega a superarla en rendimiento. Se trata en esencia de una cuestión de cultura empresarial, donde algunas empresas apoyan al software y las plataformas de código abierto y otras no. Pero en ocasiones el secuestro es perfectamente planeado con nocturnidad y alevosía, y en estas prácticas, por desgracia para nosotros, muchas veces encontramos a Microsoft a la cabeza, acompañada por otras multinacionales bien conocidas por sus prácticas abusivas y anticonsumidor como Apple o Google. En el caso de Microsoft, lógicamente, esa estrategia va encaminada a promocionar la adopción de sus servicios de software y en la nube, lo cual muchas veces la induce directamente al abuso de posición dominante. Una de las noticias más recientes en relación con este tipo de prácticas es la de que la Unión Europea está preparando una demanda contra Microsoft por la inclusión de Teams en Microsoft 365 y Office 365. Y eso que el pasado mes de octubre Microsoft ya desvinculó Teams de estos paquetes en el ámbito europeo, pero según un informe del medio Financial Times, esto no le va a servir para eludir una demanda antimonopolio que la Comisión Europea ya tendría prácticamente lista para presentar cargos contra los de Redmond. Esta demanda tiene su origen en la denuncia de Slack, uno de los principales competidores de Teams, que en 2020 se quejó ante la Unión por esta vinculación de Teams con la suite ofimática de Microsoft, un producto que el consejero general de Slack llegó a calificar de débil e imitador. Y sin embargo, el pasado otoño Teams ya superaba la barrera de los 320 millones de usuarios activos mensuales gracias, presuntamente, a este tipo de vinculación. Al parecer, la comisión ha hecho oídos sordos no solo a la separación de Teams y Office en Europa, sino también a la reciente decisión de hacerlo también a nivel mundial, y sigue creyendo que Microsoft no está haciendo lo suficiente para garantizar una competencia leal con otras aplicaciones para el trabajo colaborativo. Los rumores apuntan a que esta misma semana la Comisión Europea se va a reunir con los rivales de Microsoft para discutir el caso, y que la decisión de demandar a Microsoft por sus prácticas monopolísticas llegará en las próximas semanas. Según el informe al que ha tenido acceso el Financial Times, la principal preocupación aquí es que Microsoft puede hacer que Teams funcione de forma más compatible con Office que las aplicaciones rivales. Otra preocupación es la falta de portabilidad de datos, que dificulta a los actuales usuarios de Teams pasarse a otras alternativas. ¿Secuestro o costumbre? Como siempre, Microsoft asegura en palabras textuales que seguirá colaborando con la comisión, escuchando las preocupaciones del mercado y permaneciendo abierta a explorar soluciones pragmáticas que beneficien tanto a los clientes como a los desarrolladores en Europa. Pero todo pinta que la multinacional podría enfrentarse a multas de hasta el 10% de su facturación anual global. No entro a valorar si los cargos son justos o injustos, ni si Microsoft tiene derecho a incluir Teams en Office y a cerrar la plataforma todo lo que le dé la gana, pero lo cierto es que este gigante tecnológico ostenta una posición prácticamente de monopolio sobre los escritorios de nuestros PCs, y que sus decisiones, en efecto, pueden afectar gravemente la capacidad de otras empresas para competir en igualdad de condiciones. Y Linux no es más que otro competidor, pero sin los recursos económicos ni la motivación que pueda tener una empresa para luchar contra Windows. Por ese motivo, nada va a cambiar de forma sustancial si los usuarios de Windows no exigimos que Microsoft rinda cuentas por sus prácticas anticonsumidor. A fin de cuentas, Windows no es un software gratuito y, por lo tanto, como consumidores, tenemos que hacer valer nuestros derechos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó, apóyame suscribiéndote y activando la campanilla, o haz tu donativo mediante el botón gracias o en mi página de Ko-fi. De esta forma contribuirás a que pueda seguir ofreciéndote más y mejores contenidos cada día. Se me cuide mucho y hasta el próximo episodio.